¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a En Portada. Es martes 29 de junio de 2021. Como siempre, vamos a comentar las noticias que trae en su primera página el diario La Región. Y lo hacemos acompañados en esta ocasión por Manuel Doval. ¿Qué tal? Bienvenido. Un placer. Javier Rey, ¿qué tal? Bienvenido. Y Lalo Pavón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Boas. Una primera página del diario La Región que tiene como principal noticia al botellón, que en sus páginas refleja más de un centenar de llamadas a la policía en 2 días por botellones. El grupo de gobierno de Jácome intenta desmarcarse del problema y confiesa su incapacidad para controlar las fiestas ilegales que están provocando tensiones con vecinos y hosteleros. La fotonoticia para las obras de la calle Marcelo Macías causa en el tráfico desconcierto por el corte de Marcelo Macías. Las obras de renovación de la calle Marcelo Macías de la ciudad sorprendieron ayer a muchos conductores y viandantes con un corte que provocará un cambio sustancial en el tráfico durante días. Gran parte de los afectados se quejan de la falta de información previa. Más noticias: las pensiones que se actualizarán con el IPC y penalizarán la prejubilación. Gobierno, empresarios y sindicatos alcanzan un preacuerdo para reformarlas. Adif, que se ratifica en la opción de Cerdedo para el AVE a Vigo y que tendrá 8 túneles. La Xunta, que confirma 2 días de sanción al ginecólogo de Berín, que volverá a recurrir. El dinero depositado en los bancos por los ourensanos, que alcanza los 9.300 millones de euros. Y en deportes, en la Eurocopa, España, que se enfrentará a Suiza en cuartos de final gracias a una vibrante goleada ante Croacia, 5-3. Arriba, protagonismo para las medallas Castelao, Núñez Feijóo, que reivindica a democracia galeguista. Y además hoy, con el periódico El Suplemento Más Deporte, el vóley playa que despega en Ourense. Pues si os parece, comenzamos hablando del problema que tenemos en Ourense con el botellón. Manuel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves estas imágenes que se han producido el fin de semana? Tantos jóvenes en la Plaza de las Mercedes. A verdade é que é un problema, é motivo de preocupación para a cidadanía e tamén, como non, para os xóvenes. Os datos nos amosan claramente que existe un problema, máis aló dun problema de orden público, un problema de respeto aos demais, pero tamén un problema sanitario. Dende logo os xóvenes que aínda non están vacinados, pois están poñendo en risco non somente as súas vidas, senón a vida de outras persoas que non participan nesas situacións que eu pensei que estaban superadas. É lamentable que os xóvenes que están en época de divertirse, de pasalo ben, que adopten esta postura de falta de respeto a eles mesmos e de falta de respeto aos demais, e que generan un problema grave, un problema de difícil solución. Existe legislación, pero non é máis libre, nin funciona mellor un país que ten moitas normas e é moi riguroso nas normas. Un país democrático no que vivimos é o do respeto a un mesmo, primeiro, e despois tamén un respeto aos demais. E de logo respetar que as persoas que viven na zona, en cualquier sitio, pois durante a noite podan dormir, porque eu estou ademais disposto a decir que se pode un divertir, que pode un pasalo ben, e que incluso pois hasta certo punto correr certo risco no tema do coronavirus, pero desde logo cando se fan tonterías e barbaridades, pois desde logo en lugar de divertirse, pois pasas a crear un problema, xa digo, a eles mesmos e aos demais. É que desde logo habrá que entre todos, eles mesmos, entre todos, poñer remedio a unha situación que amosa pois unha falta de civismo e, xa digo, de respeto pois moi clara. Javier. Sí, es bastante difícil complementarlo porque la exposición está muy bien hecha. Es decir, básicamente siempre ha sido un problema de orden público, un problema muy serio, es decir, un problema donde se ha destruido el mobiliario público. Aquí en Ourense tenemos precedentes claros con Alameda o con otros muchos parques que acaban siendo un auténtico desastre, falta de higiene, los vecinos protestando constantemente por no poder descansar. El botellón de por sí ya es un problema en sí mismo, es decir, no hay que buscar otro tipo de excusa. Pero es que para colmo, lo que demuestra en época de pandemia es la capacidad que tenemos en España de tener tanta poca conciencia y tan poca capacidad de sacrificio. Es decir, estamos viendo, que lo comentábamos antes de entrar aquí en antena, que en las residencias de ancianos afortunadamente llevamos meses sin casos significativos de COVID, que las vacunas están funcionando, que dentro de aproximadamente 2 meses es probable que todas las personas mayores de edad estén vacunadas, que por lo tanto tenemos un nivel de protección colectiva importante. Y no ser capaz durante 2 meses
de renunciar a este tipo de prácticas que ya de por sí son nocivas, demuestra una falta de capacidad de sacrificio colectivo, un fracaso no sé si en la educación, no sé si en la familia, no sé si en la sociedad, y obliga, de alguna forma, porque esto es muy triste decirlo, pero es así, a la administración a actuar con medidas coercitivas, con la Policía Nacional, con la Policía Local, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque no hay otra fórmula de atajar este problema. Y lo que hay que exigirle a todos, a todas las administraciones, es que actúen, porque es que no hay otra manera de arreglar esto. Por desgracia, no debería ser así, pero los hechos son evidentes. Claro. Bueno, hai dous problemas moi serios, ou tres, un derivado dos outros dous. Por un lado, o risco de saúde, o risco sanitario. Como ben apuntaba Manolo e o propio Javier, hai xente que corre peligro con estas actitudes e con estas prácticas, e iso, en fin, é gravísimo, incluídos os propios participantes, aínda que eles se crean invulnerables. Pero a raíz está en dúas situacións que exceden a cuestión sanitaria e que a cuestión sanitaria se ven a sumar a este problema, pero que sin o problema sanitario temos os outros dous. Un deles é o incivismo e a escasísima consideración hacia os demais que teñen un sector da poboación. Hai que ter cuidado de non generalizar. Nin toda a poboación, nin todos os maiores son incívicos, nin todos os menores son incívicos. É unha porción, pero é unha porción a ter en conta. E, desde logo, que pode causar moitos daños e as súas accións poden ter efectos moi graves para a sociedade. Entonces, é doloroso comprobar que resulta que o que funciona é a prohibición. Cuando xustamente somos defensores radicales da liberdade, da capacidade do individuo para moverse, para decidir, para discernir o que ten que facer, solo funciona cando a norma é estricta e cando as autoridades toman decisións que parecen de outros tempos. A min dame moita pena, pero nunca pensei que me podría ver un día abocado a ter que defender medidas que eu pensaba que estaban abolidas da nosa convivencia. Eso é así. E logo hai outra parte que nestas xuntancias, macroxuntanzas de xóvenes, hai unha porción importante de menores. Pregúntome onde están os pais ás horas que os fillos están neses sitios. Que fan os pais e que pensan? Un pai pode estar tranquilo ás 2, ás 3, ás 4 da mañá cando un fillo menor de idade está na rúa e presumiblemente nunha reunión desas e presumiblemente tomando alcohol. Malos ciudadanos estamos creando para o noso futuro. Esa non é a sociedade que aspiramos todos para ter o día de mañá. Hay un claro ejemplo de irresponsabilidad, una clara actitud de irresponsabilidad por parte de los jóvenes. Pero no, eu matizo, eu non quero generalizar. Bueno, pues en este caso, por las 600, 700 personas que se encontraban en la Plaza das Mercedes no Concello de Ourense hai moitos máis jóvenes que eso. Y tú hablabas de prohibir, de la legislación. Hay una ley que prohíbe el consumo de alcohol en la vía pública, la Ley de Saúde Pública de Galicia. No, pero a capacidade coercitiva... No, pero a cuestión non está só na prohibición. Está nas consecuencias e nas armas que conleva a prohibición, que son a sanción, as medidas coercitivas. Claro, pero en este caso se da la circunstancia de que... Porque a prohibición sin aplicación de medidas coercitivas non vale para nada. No, y la legislación, si luego no la aplicas, tampoco vale para nada. Entonces, si tú tienes a 700 jóvenes y no hay ni policía local ni policía nacional que se pasa por el lugar, a pesar de que 100 personas llaman por teléfono protestando por la situación que se está produciendo, de poco vale tener la mejor legislación del mundo si después no la haces cumplir. Pero no caso este concreto é imposible. En fin, non vamos a tratar agora o tema da policía local porque sería outro debate, non? Está en cuadro, porque como están os bombeiros e como están, en fin, outros servicios básicos no Concello de Ourense. Pero aínda que agora mesmo duplicásemos a dotación da Policía Local e quedásemos todos satisfeitos, decir, porque cumple as ratios de ciudades estándar que se consideran modélicas, serían incapaces de atallar ese problema.
incapaces, porque se lle saldrían dali, collerían a 3, a 5, a 6, a 10, a 12, a 16, e os outros 575 irían para outro lado, e a media hora estarían armados no outro lado. Entonces, é un problema de civismo, de formación, e de capacidade das medidas coercitivas, porque si se estenden, as cuestións de tráfico están clarísimas, e eso non afecta aos menores, os accidentes diminúen na medida en que as sancións de tráfico e a persecución de tráfico, non pode localizar a todos os condutores que vulneran a legislación, non o fai, pero os que pilla dalle duro, e iso crea exemplo, crea estado de opinión, e fai que outros tomen máis cuidado a hora de vulnerar a normativa. Pero en el caso de lo que pasó el sábado, por ejemplo, yo vi las imágenes son clarísimas, o sea, la cantidad de gente ahí acumulada es enorme, o sea, no está justificado la presencia, yo entiendo la falta de medios, pero la presencia de algún coche policial en la zona, aunque sea como medida, digamos, disuasoria. Yo no digo que bajen y que tengan que ir pidiendo el carnet de identidad o diciéndole a la gente que no lleva mascarilla, incluso ni siquiera que bajen, pero por lo menos que aparezcan, porque es que si no aparece, esto es la ley de la selva, o sea que hay carta blanca para hacer lo que nos da la gana. O que sí está claro é que decimos as normas, unhas veces citaba Lalo, é que unhas veces as normas cando hai infringes, é que desde logo está claro que estás infringindo unha norma. A veces parece que hai normas que ainda infringindo non che pasa nada, e hai outras normas, incluso por feitos menos graves, porque para min é menos grave non levar o cinturón de seguridade, imaginemos por a cidade, e hai que leválo, por suposto eu levo sempre, e todos os conductores levan o 99%, pero se non o levas tes unha sanción, e desde logo é bastante menos grave non levar o cinturón posto que este macro botellón. E desde logo estou de acordo con que ten que haber unha presencia policial, e desde logo non se pode decir, bueno, como eu non son capaz, a Policía Local non pode dar resposta, e a Policía Nacional un pouco, bueno, pois cando hai outros feitos, vamos a pensar que os coñecemos todos, unha manifestación ilegal, unha cousa de tal, ou algún acto violento, pois donde non hai, búscanse, e veñen os medios, e resolven o problema. E mentre non se faga iso, me temo que isto vai ir a máis. Entón, por lo tanto, a Administración nunca pode, primeiro, apelo á responsabilidade, espero e confío que isto non se volva a producir, pero non por a presencia policial, sino por unha decisión de responsabilidade de todos. Citaba os pais dos menores, citábamos tamén as administracións, pero desde logo a administración ten que ter respostas para dar cumprimento ás normas, e se, como digo eu, se a Policía Nacional que hai en Ourense a dotación non é suficiente, pois o Estado dispón de membros desos corpos que poden desplazarse aquí e resolver o problema. E os problemas non se poden mirar para outro lado, hai que resolverlos. Xa digo, eu apelo, dixo antes a responsabilidade, apelo a que non se faga esta cousa que ao fin e ao cabo non deixa de ser unha falta de respeto a eles mesmos e aos demais, porque tampouco non é algo que vaya máis. Eu non estou de acordo que sexa por os 3 meses, ten que ser sempre. Non é en tempos de pandemia, nin en tempos de vacuna. O tema de que hai que respetar os veciños e veciñas que viven nesos espacios, no entorno, pois ten que ser sempre, non durante os 3 meses, nin a falta de paciencia, non. Porque ese problema xa ten sido non somente en Ourense, en moitas cidades, e hai que darlle resposta. E ten que darlle resposta en Guadalajara, en Palma de Mallorca, en Ourense ou na Coruña. Hai que darlle unha resposta porque hai que poñer as cousas no seu sitio. E se fan falta máis medios policiales, pois hai que traelos. E se non, non facer a normativa. É dicir, mira, cada un aquí que faga o que dé a gana. Pero tamén, desde logo, comparativamente, xa citei un caso, pero podríamos citar centos de miles, por cousas bastante máis ínfimas, pois hai sancións. E sancións que lle van, como decía Lalo, que lle vai a xente ao bolsillo. Sí, no, evidentemente lo que dices es completamente cierto y estamos completamente de acuerdo todos. Lo que sucede es que si bien es verdad que siempre hubo un problema de botellón y es un problema de civismo que hay que atajar, que hay que luchar, que hay que combatir, en épocas de pandemia se agrava. ¿Por qué? Porque el ocio nocturno está cerrado a determinadas horas, en fin, hay una serie de cuestiones. Y para colmo, en una reunión de 500 a 600 personas, a lo mejor sin saberlo están decidiendo la vida de alguien o de varias personas, o la hospitalización de muchísima gente. Es decir, hay un agravante que va mucho más allá del problema habitual. O sea, si hay que actuar siempre, en este caso hay que actuar con mayor contundencia si cabe. Eso es lo que quiero explicar de una forma contundente, porque repito, es decir, lo hemos visto en Mallorca.
hay una pandemia a nivel nacional, a nivel internacional, y en Mallorca hay una serie de cuestiones que generan que en toda España aparezca un brote gravísimo que puede afectar a cualquiera y que puede acabar con la vida de cualquiera. Entonces no estamos hablando de un tema menor, no es una cuestión solo de civismo, de responsabilidad, que ya de por sí sería enormemente grave. Es una cuestión de vidas humanas que están en juego y que, por lo tanto, exigen que la Administración actúe si la sociedad no es capaz de concienciarse de forma clara. Y a la responsabilidad individual está claro que no podemos apelar, porque tú estabas nombrando el macrobrote de Mallorca. El macrobrote de Mallorca es de la semana pasada y las imágenes del digamos, macrobotellón que se produce en Ourense es de este sábado, con lo cual poco podemos apelar a esa responsabilidad individual de la gente. No podemos apelar a responsabilidad individual, pero... sí, pero no se cumple. Eso no, non se cumple. É que, vamos a ver, Javier ten razón cando dice que a situación que vivimos actualmente agrava moitísimos enteiros os problemas que xenera o botellón por si solo, ¿no? O de desorden do mobiliario urbano, desorden ou destrozos do mobiliario urbano, en fin, calquera que se pase, ou que se pasase hasta aí ano e medio por a Praza da Madalena, por a Praza do Trigo, por a Alameda ás 9, ás 10 da mañá, vería que por ali parecía que había pasado o exército de Aníbal, non? Bueno, ese é un problema xa. Nas circunstancias actuales é un problema moi agravado e moi incrementado. Bueno, pois sería unha responsabilidade das autoridades? Pois claro que o é. Pero é moi difícil que as autoridades, decía Manolo, si a administración está obligada a garantir os dereitos da cidadanía e os dereitos de sanidade. Pero é imposible. Salvo que busque, certo, ten mecanismos, claro, a unidade militar de non sei onde. Hombre, pero eso lévanos a 1940, a 1941, estamos no 2021, temos que ter mecanismos suficientes porque iso é un estado de excepción na práctica, non? Eso lamentaba eu antes, que desgraciadamente parece que funciona a prohibición taxativa e a amenaza pecuniaria. Hombre, algo habremos avanzado para que non sexa necesario eso. O que hai é que facer concienciación en todos os campos, porque, a ver, onde está escrito que haxa que empezar a divertirse con alcohol a partir das 2 da madrugada? Que beneficios reporta para a diversión? Divertirse ás 5 da mañá berrando e tomando alcohol que facelo ás 10, cando non se molesta a casi nadie. Bueno, pois hai que ir. E non só eso, hai países e cidades que teñen xa eses hábitos. Entón, non hai máis que... Incluso el de no beber. Bueno, incluso o de no beber, pero... Perdón, citaches o da cousa, dice que non hai tal, non fai, eu non quería recurrir nin aos militares nin a nada, pero mira, cando hai un partido de fútbol en Coruña había e tal e cual, sabes ti que se hai un partido de alto riesgo e tal, aparecían policías hasta no carné de identidade. Pois mira, isto é tan grave como un partido de fútbol e, por lo tanto, hai que adoptar as medidas necesarias. Hai policía autonómica, hai policía nacional e hai policía municipal. E todos xuntos en Ourense, Manolo, non fan... No, bueno, mira, perdón un segundinho. De servicio, todos eles non chegan a 20. Mira, Lalo, no, bueno, eso non estou de acordo. Pois contos, que os expliquen os responsables. No, Lalo, yo tampoco, te voy a poner un ejemplo. Si 3 personas de las 700 que podían estar en el Parque de las Mercedes cogen un ladrillo y rompen 2 escaparates con un ladrillazo, aparece la policía. Sí, pero eso te lo puedo asegurar yo. ¿Pero cuántos aparecen? Que aparece la policía. ¿Pero seguro. ¿Cuántos aparecen? Por lo suficientes. Para detener a la gente. ¿Lo suficiente? Digo yo que no, vamos, que no. Vamos a ver. Si os... Volvemos outra vez. Tú citas a disponibilidade que hai en Ourense, pero estou che citando que a Policía Nacional, si é neste momento, porque ademais o tema do botellón hai que erradicalo de todo o Estado español, non é solamente de Ourense, xa en Ourense, pero mañá será noutra cidade. Iso é totalmente, o decías ti, ademais, hombre, pois paso ben a partir das 9 da noite, non tens que pasalo ben a partir das 2 da mañá. Pero quero dicir que iso, ou tomas medidas, medidas drásticas desplazando unha unidade da Policía Nacional, que están en todos os sitios, que están para casos
para casos ao mellor menos graves incluso que este, porque este é un caso grave, como citaba Javier, como citamos aquí, é un problema de salud, é un problema de orden pública, é un problema de falta de respeto, e é un problema porque están incumplindo, o sea, están incumplindo a lei. Por lo tanto, mira tú se hai ingredientes suficientes para... E vou citar un caso solamente agora, así, moi rapidiño. Unha persona destos que estaban na manifestación de 20 a 18 anos, se mañá vai a un hospital, necesita unidade de cuidados intensivos, vai a unidade de cuidados intensivos. Se unha persona de 80 e tantos anos que non fixo absolutamente nada necesita a unidade de cuidados intensivos, por protocolo non vai e non fixo nada, sencillamente se encontrou enfermo. Bueno, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos de inmediato aquí en En Portada. No se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada en este martes 29 de junio. Estábamos hablando del botellón. No sé si queréis añadir algo más a esta polémica. No, únicamente decir que en otras ciudades, que lo hemos visto todos en la televisión, efectivamente existían medios coercitivos, existía policía actuando, aquí no. Entonces, si eso es derivado porque no hay medios, que es uno de los motivos seguramente, medios humanos, pues habrá que tomar las medidas oportunas, evidentemente. Lo que no puede ser que en otras ciudades se esté actuando y en Ourense no se esté actuando. Y además que el problema es exactamente el mismo, es global. O sea que todos nos vemos afectados por lo que pasa en cualquier sitio. Aparte de lo que, repito una vez más, es un problema de por sí de civismo que hay que erradicar. Hablábamos de la edad media, comentábamos antes de empezar, la edad media de los... Hay muy pocos pacientes, es cierto, ingresados, 5 en planta creo y 1 en la unidad de cuidados intensivos, pero la edad media está ahora en 37 años. 43 tiene el que está en la unidad de cuidados intensivos y hay gente ingresada de 31 o 32 años. Sí, claro, pero eso é fácil de entender. Hai dúas cuestións. Unha, a invulnerabilidade ante a enfermedade non existe. O sea, ante a pandemia non existe invulnerabilidade. Todo o mundo está. E as variantes novas que están vindo, a variante brasileira e a variante delta que está vindo ahora, pois confirman ese efeito. E segundo, incumplir as normas leva a que se incremente este número, que hai poucos, pero estánse incrementando o número de infectados e o número de ingresados. Maiores agora, afortunadamente, cada vez hai menos, porque están vacunados. E entonces eso nos salva, afortunadamente, daquel goteo constante de mortes, claro, de xente maior que non tiña capacidade para defenderse, o seu organismo non era capacidade para defenderse do coronavirus. As vacinas, sí, pero tamén a responsabilidade dos ciudadanos. Eu creo que tanto efecto como fixeron as vacinas, fixeron a responsabilidade das persoas. As persoas de cosas de feito, ademais... Manolo, os mortos nas residencias de ancianos acabáronse cando apareceron as vacinas. Sí, responsabilidade xa tiñan. Pero houve moita máis xente nas residencias... Os maiores non se movían, estaban quietos. Pero ademais houve moita xente que se non fose porque tomaron medidas, houbera moitísimo máis contagios, porque ao fin e ao cabo a residencia é un espacio cerrado, moi pechado, pero tamén nos domicilios tamén era un espacio cerrado, había algunhas persoas que estaban por aí que tiñan que moverse sí ou sí, por cuestións de todo tipo. De todas formas, Lalo, a única resposta, coincido con Javier, seguro que coincidimos todos, é que o que non pode a administración dice é que non teño medios. Esa persoa dice, mire, non faga usted a norma, se usted non ten medios, non faga usted ninguna norma, cada un que faga o que lle a gana. Evidente, pero a escasez de medios e a falta de xestión do Concello de Ourense, se queredes falamos delo, pero non é o Concello de Ourense, non, Lalo. Decía Javier, noutros sitios ocurriu. Se ten que desplazarse a Policía Nacional que están en non sei onde, me entendes, me dá igual, se ten que desplazarse para este tema, para erradicalo, pois ten que desplazarse. O Estado ten que dar resposta a esta situación. E é unha situación grave, e é unha situación que afecta a vida normal do centro. Aí é outro debate, vamos, se estamos pensando en Mallorca, por exemplo, ese é outro debate, porque aí nin o sector hosteleiro que piden e claman que veñan os turistas ingleses, que é como decir que veñan a xente con máis capacidade para emborracharse que hai no mundo mundial, pois non queren que estea a policía. Porque vos pensades en Magaluf, a ver,
Eu estaba pensando en Ourense. En todo o que hai alrededor de Magaluf é alcohol e outras cousas. Lalo, eu estaba pensando en clave de Ourense. Se aparece a policía en cantidad suficiente e importante, que seguramente hai nas Illas Baleares, desaparece o fenómeno ese e desaparecen os ingresos. Ou seja, que ali nadie quere que vaya a policía. Lalo, que falábamos de Ourense, que falábamos que é un problema grave, para os que celebran o botellón, é un problema grave para todos os veciños e veciñas. E tamén para que se siguen por ese camiño van a colapsar o hospital. La Asociación de Hostelería y de Restauración enviaba hoy un comunicado y desmarcándose de este problema y avisando que ellos no van a cerrar, que no se sienten en absoluto responsables de esto que ha pasado, ¿no? Porque hay un aumento de casos en la ciudad y que puede llevar, de nuevo, a provocar restricciones, de nuevo, tanto en la hostelería como en el comercio. Teñen razón, pero eu creo que o comunicado responde a un estado emocional. Eles non poden amenazar con non cerrar si a norma o obliga, vamos, quenes son eles? Van a sublevarse en armas ou que van a facer? Para hacer cumplir el horario para hacer cumplir el horario de restricciones... Eso non é serio e convendría que o sector puxera seriedade tamén. Pero mira la paradoja, para hacer cumplir el horario de restricciones, en caso de que se implantaran de nuevo, para eso sí hay policía. Pero é igual. Para eso sí hay policía. Pero é igual. Pero eso no que no deja de resultar curioso. Vamos a ver, hay que reflexionar. Hay que reflexionar. No se pode poñer nun papel. Non se pode poñer nun papel que tú vas a incumplir a lei, diga o que diga a lei. Hombre, pero mira, parece, porque a responsabilidade na calle de o que decía, a cosa non dice policía, dice, parece que hai que o que está, que eu non vou a decir que este ben o que dicen, as normas hai que cumplilas, pero parece que dice, mire, agora cerra usted o chabón, cerra usted o seu establecemento, que agora vamos a abrir o público, que aí non hai xa a norma, aí non aplicamos a norma. O sea, un pouco é ese. Estou de acordo contigo que é un estado de... Bueno, a min obliganme e aquí cada un fai o que lle dá a gana. Non pode ser. Eu estou cos hosteleiros. Pero teñen razón. E é certo que neste ano e medio levan sufrido, pois, probablemente dos que máis. Pero hai outros sectores, porque os proveedores que lle sirven a eles teñen o mesmo problema. O sea que eles, o que pasa é que tuveron neste tempo a capacidade de alzar a voz, fan ben, e levan perdido moito. Entonces, é necesario que traballen. Necesitamos a economía española e a economía ourensana, bueno, e a mundial, pero a ourensana en particular, que vive dos servicios, necesitamos que funcione a hostelería, porque funcionando a hostelería, funciona o resto do comercio tamén. Se a xente sae á rúa a tomar un café e a esparcirse e a dedicarse o tempo ao solaz, pois seguramente se vai ver beneficiado todo o mundo. Estou a favor de todo eso. Ahora, non se pode poñer, en fin, nun papel dicir que haxa a norma que haxa, nós non vamos a acatar eso, o sea, non se pode facer apoloxía da insurrección porque eso non vai a ningún sitio, además eles saben que non o poden facer. Aquí lo único que puedo añadir es que yo siempre me fío de los expertos y los expertos dicen que hay que tomar medidas por algo, es decir, no creo que lo digan de forma gratuita. Otra cosa, efectivamente, como muy bien apuntabais, es que es un estado emocional. Ellos han pagado durante un año y medio de una forma terrible las consecuencias, entonces es normal que ellos defiendan sus intereses, defiendan su sector y que de alguna forma incluso intenten echar algún tipo de pulso, pero evidentemente la ley efectivamente hay que cumplirla, no queda otra porque si lo contrario sería la anarquía y además no tendría ningún tipo de sentido. Y efectivamente, vamos a ser prudentes, vamos a confiar en que ahora sí entremos en esta recta final y que las autoridades actúen siempre, ¿no? Porque al final, lo que lo apuntaron muy bien, esa media de edad demuestra que las vacunas están funcionando. Y yo creo que es la mejor de las noticias que podemos tener. Están llegando millones de vacunas todas las semanas y probablemente, si se cumplen las previsiones, en septiembre alcanzaremos de forma definitiva la inmunidad de grupo y podremos quizás decir, no hasta siempre, pero sí reducir el tema a una cuestión marginal, el tema del coronavirus. Entonces estamos encarando esa última fase. Es cierto que es pleno verano, es cierto que la gente quiere viajar, que todos queremos disfrutar de la hostelería, pero bueno, tenemos que atender a lo que nos digan las autoridades clínicas, las que sean, porque yo creo que son los que más saben y los que realmente han demostrado en este año y medio que nos han orientado para que, en la medida posible, esto haya quedado un problema mucho menos grave de lo que podría ser. Pues vamos a estar pendientes a ver de lo que pasa el próximo fin de semana. Vamos a estar pendientes de esa Plaza de las Mercedes o de algún otro lugar donde si se produce otra vez esta... que empecen a pasar os días suficientes como para que se noten os efectos destes comportamentos. Pues muchísimas gracias a los tres. Manuel Doval, muchas gracias. Javier Rey, muchísimas gracias. Lalo Pau, muchas gracias. A vos. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos vemos mañana aquí de nuevo en Portada. Saludos.